¿Qué tal? Muy buenas noches. La relación entre jóvenes y redes sociales vive uno de sus momentos más decisivos. Mientras varios países avanzan hacia la prohibición o la limitación del acceso a menores, con Australia ya aplicando esas restricciones hasta los 16 años y Europa debatiendo medidas similares, las grandes plataformas tecnológicas afrontan juicios y también una creciente presión política por su impacto en la salud mental de los adolescentes. Hay que decir que los últimos estudios revelan que 1 de cada 5 jóvenes presentan un uso problemático de Internet y que TikTok, YouTube o Instagram forman parte casi constante de su vida diaria. En paralelo, profesionales de la psiquiatría y de la psicología alertan de un aumento de síntomas como la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño, problemas de autoestima y dificultades de atención vinculados al uso intensivo y precoz de las pantallas. La exposición continua a la comparación social, la presión por la imagen y la búsqueda de validación a través de likes está configurando una generación más conectada que nunca, pero también más vulnerable emocionalmente. A la vez emergen nuevas preocupaciones, también algoritmos que dirigen publicidad financiera arriesgada a menores vulnerables, reclutamiento a través incluso de redes por parte de grupos armados y una desinformación que genera ansiedad y desconfianza. En este contexto, el debate ya no se centra solo en el tiempo de uso, sino en cómo proteger la salud mental de los jóvenes en un entorno digital cada vez más invasivo y difícil de regular. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida, vamos a hablar con Catherine Lecuyer, investigadora canadiense, referente internacional sobre el desarrollo infantil y autora del bestseller Educar en el asombro. Es además autora de Educar en la realidad. Les estamos hablando del primer libro que se ha publicado en España sobre educación y tecnología. En marzo, además, del año pasado, Catherine Lecuyer intervino en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados en Madrid, donde planteó la necesidad de revisar el uso de la tecnología en la infancia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, vamos a hablar de todo esto que estábamos comentando. Usted ya ha manifestado, ¿no?, la necesidad de elevar la edad mínima legal para el acceso a redes sociales. Ahora el Gobierno de España acaba de anunciar la propuesta de prohibición a menores de 16 años del acceso a estas redes sociales. ¿Por qué cree usted que es tan necesario? Bueno, llevamos ya tiempo con estudios que indican, que apuntan a la causalidad entre trastornos mentales, efectos nocivos sobre la salud mental de los jóvenes y los niños. Bueno, pues la causalidad, digamos, del uso de esas redes con esos problemas, ¿no? Durante muchísimo tiempo hemos hecho oídos sordos a esos estudios porque muchas personas pro pantallas en la educación decían que era correlación, no era causalidad. Pero ya desde el informe del cirujano general, hace ya poco, pues ya sabemos que está establecido que hay una causalidad, ya no hay cuestión sobre este tema. ¿Qué le diría a los padres que creen que creen en el uso responsable? ¿Puede un adolescente ejercer realmente un autocontrol frente a un dispositivo que está diseñado para generar adicción? Eso, la respuesta está en la pregunta. Está claro que no. Claro, yo lo que explico a los padres cuando doy conferencias es que el modelo de negocio de las empresas tecnológicas está basado en la economía de la atención. Es decir, antes del año 2012, la industria estaba en el negocio de entregar contenidos a sus usuarios. Desde el año 2012 o por ahí, cuando empezó a salir pues, todo el modelo de negocio de Google, pues Facebook, el smartphone, la tableta, ¿no? Entonces el modelo de negocio de las empresas y plataformas tecnológicas, en vez de ser entregar contenidos a sus usuarios, era entregar la atención y los datos privados de sus usuarios a los que patrocinan sus contenidos. Y por lo tanto ya es cuando empieza a cambiar todo. Entramos en otra era y lo que preocupa ya es enganchar al usuario cuanto más tiempo posible ante la pantalla. Se contratan psicólogos, neurólogos, especialistas que asesoran a las empresas tecnológicas en conseguir eso. Se fomentan los contenidos sangrientos, sexuales, morbosos para que los jóvenes y los niños estén cuanto más tiempo delante de la pantalla. Y ahí es cuando empiezan a pues padecer trastornos y problemas de salud mental, ¿no?
¿Por qué numerosos expertos se muestran escépticos con respecto a la posibilidad de aplicar esa prohibición en nuestro país? Tenemos el ejemplo de Australia, que parece que está funcionando. Después hablamos de otros países europeos, pero ¿por qué son escépticos? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay muchos tipos de escépticos, ¿no? Podríamos decir que el primero es un grupo que tiene intereses económicos en la industria de la empresa tecnológica, ¿no? O sea, eso lo estoy muchas veces viendo en estudios que se publican o personas que están muy activos en redes sociales defendiendo el uso de las tecnologías. Luego rascamos y miramos sus perfiles y nos damos cuenta que tienen acciones o están en consejos de administración o están en fundaciones que son brazos, digamos, de empresas tecnológicas. Eso para empezar. Luego es pues el perfil de la persona educativa, del ámbito educativo, perdona, que defiende pues la educación antes que la prohibición, y eso para mí es un falso dilema, porque realmente como parte de la educación siempre hemos prohibido desde el principio de los tiempos, ¿no? O sea, que a nuestros hijos les prohibimos pues que se hagan autolesiones, que vayan digamos haciendo cosas ilegales a las 3 de la mañana o que se vayan a una calle peligrosa en Nueva York a las 5 de la mañana. Pues darles acceso a las redes sociales, digamos, debería ser parte de muchas de estas prohibiciones que son totalmente lógicas dentro de lo que es un concepto educativo, ¿no? Sí que es de verdad que solo prohibir no funciona y por lo tanto prohibir tiene que ser parte de una acción más amplia de educación, o sea que no podemos pensar que solo con prohibir ya conseguimos resultados, ¿no? Yo estoy a favor de poner un tope de entrada en las redes sociales, o sea que no puede ser por debajo de los 18 años. Estoy en la misma línea que Miguel Ángel Martínez, que es experto en salud pública a nivel mundial. Estamos defendiendo esa postura. Sí que es verdad que hago mucho la diferencia entre lo que es acción del gobierno, prohibición a nivel del gobierno y lo que es acción educativa. O sea que yo creo que la educación tiene que apuntar a algo más que no hacer daño y por lo tanto yo voy más allá. Y digo que realmente si tengo que dar un consejo a un padre o un educador, yo diría que no se tenga acceso a esas redes hasta el fin de la edad pediátrica, que son entre los 20 y los 25 años. Y ahí es cuando la gente ya empieza con una sonrisa un poco escandalizada. Pero sí que es verdad que a nivel de leyes deberíamos estar en los 18 años. Claro, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si esta normativa sale adelante? ¿Qué va a pasar con esos jóvenes que han crecido con las pantallas? ¿Cuál va a ser el proceso para aquellos que no hayan cumplido los 16, ¿no? Y estén inmersos y adictos a lo que es el móvil? ¿Cómo tiene que ser ese proceso? Bueno, es un proceso duro, es un proceso en el que los padres tienen que ir a la una, es un proceso pues, en el que tenemos que asegurar que el chaval no va a encontrar una forma de saltarse las normas, ¿no? Porque también echa la ley, echa la trampa. Pero yo creo que las leyes ayudan, pero las leyes no educan. Es decir, que podemos dar las gracias que haya leyes que ayudan a la acción educativa, pero no podemos esperar que las leyes educan por nosotros. Los primeros educadores son los padres, desde luego, ¿no? Luego también es verdad que a mí me parece que esa medida no viene en un buen momento, porque todo el mundo pensaría que como soy la persona que lleva luchando, digamos, el uso de las redes sociales en la infancia y la adolescencia desde el año 2012, que estaría contenta de esa medida. Pues no estoy tan contenta, porque tuve ocasión de comparecer ante el Congreso de los Diputados hace unos meses para comentar la ley que está en un proyecto de ley ahora mismo sobre la protección de los menores en el entorno digital. Y es que en esa ley hay un artículo que da un derecho a tener un móvil y a tener acceso a internet efectivo a los menores de edad. Entonces yo soy bastante escéptica de esa medida del acceso con 16 años, porque creo que es una medida populista, demagoga, y no creo que el gobierno esté demasiado preocupado de lo que está pasando en redes con nuestros hijos. A mí lo que me preocupa no es protegerles en el interno digital, sino del interno digital. Yo creo que la estrategia a fecha de hoy, de lo que estoy viendo, no es un juicio de intención, es que el gobierno lo que hace es barra libre y luego se convierte en el sheriff de los contenidos que están en las redes sociales a través de la censura. Qué interesante es lo que nos está contando. Francia es el primer país europeo en legislar esta prohibición de las redes a menores.
¿allana el camino para que otras naciones sigan en esa línea? España, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Italia o Reino Unido. ¿No es mejor, por ejemplo, que Europa haga una ley unitaria para todos? Bueno, lo que ha hecho Europa, tengo entendido, que no soy la gran especialista, también les recomiendo entrevistar a Mar España, que sabe mucho más que yo sobre este tema. Lo que tengo entendido es que en los años 2020 o 21 por ahí, Europa dijo que era 14 años la edad, digamos, en la que se podía legislar en los Estados miembros para poder entrar en las redes sociales. Ahora se ha cambiado por 16 y por lo tanto, por esa razón, pues los países de Europa están cambiando de 14 a 16. Yo pienso que Europa debería cambiar 16 por 18 y eso dejaría pues la posibilidad para que los Estados miembros suban la edad a los 18. Hablaba usted antes de protegerles de las redes o del contenido de las redes sociales. Hablamos de ese impacto que tienen en la salud mental de los menores, hablamos del bullying, a la incitación al suicidio, a las autolesiones, los trastornos alimentarios y también la privación del sueño. ¿Cree que debe exigirse una responsabilidad de las plataformas en esa salud mental de los jóvenes? Yo creo que sí, pero siempre he sido defensora de la responsabilidad de los padres. Es decir, que estoy viendo muchísimos movimientos en los que se pide que el gobierno ayude, que los demás firmen pactos para que los hijos amigos de los míos estén rodeados de gente que tampoco la usa. Yo estoy defendiendo, bueno, muchas gracias, digamos, si el gobierno nos hace un regalo y nos ayuda, pero yo creo que si estamos esperando que el regalo que venga, que el Estado eduque a nuestros hijos, podemos quedarnos sentados mucho tiempo, ¿no? Entonces yo defiendo más bien al revés, que seamos los líderes, que eduquemos a nuestros hijos. Para dar un ejemplo, ¿no? En mi casa hay un joven de 20 años y no tiene smartphone y lo que estamos viendo sin buscarlo es que hemos encontrado pues un efecto contagioso. Es que tenemos ya, ayer me he enterado que había 2 amigos de mis hijos que se habían quitado el smartphone y que habían pasado al móvil de tecla. Entonces yo creo muchísimo en ese efecto contagio que viene, digamos, del buen ejemplo, de una vida sana, de una vida en el mundo real y no creo tanto, digamos, en el efecto que puede tener las leyes. Es decir, por supuesto que gracias a Dios, ¿no? Tenemos leyes que ayudan a educar. Las leyes no pueden complicar la educación de los padres, pero no podemos esperar que el gobierno solucione ese problema. Es un problema familiar, un problema educativo que tiene que solucionarse en el hogar. Ahora que habla de ese efecto contagio, también están diciendo que hay una tendencia de los jóvenes a de repente de publicar todo a no publicar nada, ¿no? Ser un poco espectadores de los demás, pero guardar un poco la privacidad, ¿no? Ojalá se contagie eso, ¿no? Lo que es la privacidad de cada uno. Sí, claro, es que decía Mark Zuckerberg, ¿no? El fundador de Facebook, que decía que la privacidad iba a convertirse en un asunto obsoleto. O sea, digo que esto es muy fuerte decir eso, ¿no? Porque la privacidad es el sentido de la intimidad personal que tiene uno mismo, ¿no? O sea, cuando uno renuncia a tener esos pensamientos interiores y tener esa vida interior, esa capacidad de introspección y ese mundo íntimo que no comparte con cualquier, o sea, entramos en todo tipo de problemas, empezando por una vulnerabilidad para que las empresas tecnológicas y los estados se empiecen a manipular a las personas. O sea, que hay que defender esa intimidad como un tesoro y hay que ayudar a nuestros hijos a entender, ¿no? Que esto es algo que no pueden, la intimidad no la pueden, digamos, abrir delante de todo el mundo. O sea, su huella digital les va a perseguir toda la vida. O sea, empezando por lo más útil, ¿no? Decir, oye, ¿te gustaría que tu primer empleador sepa, pues, qué ha pasado en tu primera fiesta en la que a lo mejor has bebido más de la cuenta? Tenemos que explicar a nuestros hijos que la intimidad es un gran tesoro y no lo pueden ir por ahí vendiendo al que tenga más dinero, ¿no? Que muchas de esas empresas tienen un presupuesto ilimitado para poder vender, digamos, publicidad a sus patrocinadores a cambio de esa intimidad. Me queda muy poquito tiempo, pero sí que me gustaría preguntarle, ahora que le estoy escuchando esto último que nos está contando, todos estos jóvenes de la edad digital que viven ahora mismo enganchados al móvil, ¿van a tener secuelas de por vida?
Bueno, yo estoy entre, o sea, yo creo que van a pasar muchas demandas, muchos jóvenes que van a demandar a sus padres, porque no es normal que un padre esté, yo esto llevo años diciéndolo, que estemos compartiendo fotos de nuestros hijos e incluso en posturas, pues que luego se puede hacer Photoshop y convertirlas en fotos para la industria de pornografía, ¿no? O sea, yo creo que nuestros hijos tienen que estar fuera de redes, ellos mismos tienen que decidir cuando entran a partir de la edad de mayoría, bueno, que esto también es discutible porque somos padres ya, la edad de la mayoría es ficticia, ¿no? Pero que nosotros no podemos hacer eso, no está bien. Y sí que va a haber secuelas, obviamente. O sea, es una generación que hemos maltratado, o sea, también por la pandemia, que ha fomentado muchísimo el uso de las tecnologías. Vamos a tener que cuidarla mucho, porque es una generación que ha tenido que la ha pasado muy mal, que ha estado pues con carencias de realidad. O sea, y luego acabar quizás con una idea, ¿no? Que es la idea que defiendo desde el año 2012-2013, que es la mejor preparación para el mundo online es el mundo offline, es el mundo real, es el mundo analógico en el que uno tiene conocimiento, es capaz de entender el contexto, tiene capacidad de espíritu crítico o conocimiento para poder tener pensamiento crítico, ¿no? Más que espíritu crítico, y que tiene virtudes como la templanza, la fortaleza para poder resistir a ese tsunami de inputs, ¿no? Que está ya arrasando. Catherine, ha sido un auténtico placer tenerla aquí en Punto de Encuentro, escucharla realmente se ve, ¿no? La experiencia y lo experta que es usted en la materia. Hay que decir que además aquellos que quieran, usted va a estar el próximo sábado aquí en Logroño, va a ofrecer una charla invitada en este caso por Montessori Schoolhouse con motivo de su 10º aniversario, o sea que es una oportunidad para tenerla a usted para hablar de los jóvenes. ¿Qué aporta el enfoque de Montessori, por ejemplo, a estos jóvenes que decimos que están hiperestimulados digitalmente? Y ya con esto concluimos. Muy buena pregunta. Montessori no defendía el movimiento externo, defendía el movimiento interno, en la línea de Aristóteles, que decía que el placer es el trabajo natural sin trabas, ¿no? Ese trabajo que se hace al ritmo del niño, natural en el sentido de acorde con nuestra naturaleza y sin trabas, pues sin interrupciones, y por qué no sin interrupciones tecnológicas. Pues muchísimas gracias por atendernos y les invitamos a todos ustedes. Si quieren verla, escucharla, será el próximo sábado en Rioja Forum. Un placer. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y regresamos, ya lo saben, en unos minutos con la tertulia. No se la pierdan. Adiós. Bueno, estamos ya de vuelta, vamos a empezar ya la tertulia. Saludamos a Carlos Ruiz, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. También está con nosotros Martín Torres, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Y Enrique Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, si me dejas decir una pequeñita cosa. Va. Un abrazo a todos los agricultores y ganaderos de La Rioja y de España, estamos con vosotros. Luego hablamos de las consecuencias de eso quería decir. Venga, vamos a empezar a hablar de la vivienda. Se ha levantado polémica por los sorteos de las viviendas de protección oficial. Hoy la oposición ha aportado nuevos datos sobre este asunto, pero antes quiero que escuchen qué dijo la portavoz del Gobierno municipal sobre el polémico sorteo que la oposición critica de poco transparente. Dijo que se ha desarrollado bajo un pliego que garantiza la adjudicación justa de las viviendas. En total se han licitado 10 parcelas, de las cuales quedan 4 por sortear. Sanz aseguraba que se mantendrán en la dinámica de hasta ahora porque dice cumplen con las garantías y está supervisado por el propio ayuntamiento. Vamos a escucharla.
Ese pliego es que nosotros lo ponemos en valor porque entendemos que ya es garantista, porque las personas tienen que salir de ese registro del IRBI con esos requisitos que se analizan con carácter previo a su inscripción y, por otra parte, una vez que se ha procedido a la adjudicación, el contrato tiene que ser visado y formalizado y, por lo tanto, también hay otro procedimiento de fiscalización donde esas personas tienen que cumplir esos requisitos. Bueno, pues estas son las explicaciones que daba ayer Celia Sanz a esas críticas por parte de la oposición. Recordamos que el partido riojano reclamaba ayer una comisión de investigación para esclarecer la adjudicación de VPO en Logroño. Antoñanzas cree que los medios de control han fallado en esas recientes promociones impulsadas en el suelo municipal y pedía que sea obligatorio un sorteo público ante notario. Hoy el PSOE aportaba también nueva información al respecto. El problema es que tampoco sabemos exactamente cómo ha sido el sorteo, si había un notario, cómo ha sido de transparente. Sabemos que se ha sorteado, que han sido asignadas algunas personas, pero no sabemos tampoco a quién ni en qué proceso. Transparencia, que se investigue, que sepamos realmente quién y cómo se ha hecho ese sorteo. Estamos hablando de cumplir la ley. Y es que estamos convencidos en el Partido Socialista de que el Partido Popular de Conrado Escobar de 2026 ha vulnerado la ley de vivienda del Partido Popular de 2007. En principio lo que nos estamos planteando es asegurar que jurídicamente se ha incumplido la ley de vivienda de La Rioja, pero también estamos estudiando acudir incluso al defensor del pueblo en la defensa de los intereses de aquellas personas que se han inscrito y no han podido acceder a esta adjudicación. Por todo ello, por esa opacidad manifiesta, por no velar por el interés general, desde el Grupo Socialista consideramos que la concejala de Vivienda miente y abandona a los ciudadanos a su suerte. Y le hacemos responsable de toda esta problemática. Exigimos al alcalde que requiera urgentemente a las promotoras para que hagan público todo el proceso. Si no lo hace, entendemos desde el Grupo Municipal Socialista que será cómplice de este reparto sin garantías. Bueno, pues sigue coleando, por lo tanto, esas críticas, ese proceso de sorteo de estas viviendas de VPO. Vamos por partes, ¿no? Vamos a por qué está sucediendo esto, por qué hace años que no oímos los problemas de los sorteos y por qué ahora sí. Buena pregunta, María. Bueno, vamos a ver. El problema que nos surge ahora de la necesidad de VPO es la falta de vivienda que tenemos en este país, ¿no? Entonces vamos a analizar desde mi punto de vista ¿por qué tenemos una falta de vivienda? Y tenemos una falta de vivienda, en primer lugar, porque se construye menos de lo que se necesita. Es decir, hay menos oferta que demanda. Por ejemplo, en el 2007, en España construíamos 700.000 viviendas y se necesitaban unas 400, 500.000, no llegaban. Ello dio lugar pues a la crisis, a la burbuja inmobiliaria. En estos momentos estamos construyendo 100.000 viviendas para unas necesidades de 300.000. Entonces ahí tenemos un estrangulamiento. El segundo punto de vista es el crecimiento de la población, ¿no? Del año 2020 al año 2025, España ha crecido 2,5 millones de personas, con lo cual esas 2,5 millones de personas necesitan vivienda. Y hemos crecido gracias a los inmigrantes, ya que la tasa de natalidad de España, junto con la de Japón, es la más baja del mundo. Si no fuera por los inmigrantes, nosotros tendríamos en España decrecimiento. Y el tercer punto de vista es el retraimiento de viviendas de alquiler. Es decir, se están quitando viviendas de alquiler en el mercado debido a la ley de vivienda que sacó este gobierno, que lo que hace es no genera seguridad jurídica a los propietarios, y al no generar seguridad jurídica a los propietarios ocurren dos cosas. No la sacan al mercado y, por ejemplo, en Cataluña hay 15.000 viviendas menos de alquiler porque las han quitado. O si la sacan al mercado, sube el precio. Es decir, siempre en perjuicio de las clases más necesitadas, más desfavorecidas, que dice este gobierno que quiere cuidar, y es todo lo contrario.
Bien, entonces, ante esta necesidad decimos, oye, vivienda de VPO, de acuerdo, vivienda de VPO, pero a la vivienda de VPO no se hace de hoy para mañana. A la vivienda de VPO tú comienzas una promoción hoy y el término medio son 24 o 36 meses. Es decir, no se puede hacer de hoy para mañana. La pregunta es, ¿por qué no hemos hecho vivienda de VPO antes? Pues no hemos hecho vivienda de VPO antes por una cosa que se llama módulo. El módulo es el precio que se paga por metro cuadrado útil. Y el precio que había en los módulos de VPO, que no se habían modificado con las subidas del IPC, la subida de los costes, al promotor no le daba. Entonces, tan es así que La Rioja, en noviembre de 2025, cambió el módulo. Y entonces nos encontramos que el módulo para promotores privados está en 2.062 euros y el módulo para promotores públicos, como puede ser el IRBI y el Ayuntamiento, está en 1.716. Vale, una vez que ya tenemos hecho eso, hacemos la promoción y luego viene la distribución, que es el problema que está surgiendo ahí, ¿no? El marco legal en La Rioja se basa en la ley 2/2007 que ha hecho alusión el del PSOE y en el decreto Alonso, sí. y el del decreto 33/2013 de VPO. Y entonces yo aquí me pregunto, o lo desconocen o tienen mala fe, porque no tienen razón desde mi punto de vista en lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque el promotor lo que hace cuando estoy hablando del promotor privado, no estoy hablando del promotor público. El promotor, cuando tiene una promoción de VPO, la saca a la venta, llegan los compradores y entonces él lo que hace es controlar si ese comprador está inscrito en el registro que tiene el IRBI, que es un registro único para toda La Rioja, y si tiene las condiciones de ingresos no superiores al IPREN, que vienen a ser unos 43.200 euros al año, si no tiene otra vivienda y si está empadronado. Una vez que está comprobado, que está comprobado eso, él, según el marco legal, se lo puede vender a cualquiera, no tiene por qué hacer ni un sorteo ni nada, lo puede hacer bien por exclusiva llegada de los clientes o se lo puede vender al cliente que quiera siempre y cuando cumpla eso. Y luego, una vez que hace el contrato, evidentemente ese contrato se controla por la Dirección General de Vivienda, por tanto está todo regulado. Es decir, el promotor, no existe ningún único obligatorio sistema para poder adjudicar las viviendas, no tiene por qué ni sortearlas ni nada. En el único caso de que se estaba por ahí criticando era que había hecho una hoja Excel y la había sorteado. Bueno, pues la ha sorteado, pero otros ni siquiera tienen que hacer eso, porque no hay obligación. ¿Esto por qué está así? Porque evidentemente en el 2007 no había esa demanda de VPO e incluso había algunas promociones de VPO que se quedaban sin vender. Pero ahora sí que tenemos más cantidad de gente, más demanda por la necesidad de vivienda. Pero no, el promotor no tiene obligación, con tal de que cumpla los requisitos que marca la ley, es suficiente. Con este desarrollo enciclopédico que nos ha brindado, y agradezco a Martín, porque da gusto tener ambos interlocutores tan conocedores de la materia, poco podemos decir. Es decir, está claro, y por analizar un poco las declaraciones de los políticos. La experiencia que tengo yo es que cuando uno cree tener razón y cree que se ha cometido una irregularidad, tiene un mecanismo muy sencillo, que es los juzgados y tribunales. Cuando acudes al defensor del pueblo, yo personalmente, con todo el respeto al defensor del pueblo, por supuesto, me parece más una pataleta que una actuación cuando crees que realmente y en derecho tienes razón. Desde esa perspectiva, probablemente, y sin atreverme a prejuzgar una situación, creo que se equivoca el Partido Socialista. Desde la perspectiva pura y dura, pues yo creo que en los tiempos que corren, con la publicidad que hay y sabiendo la hipotética crítica que se iba a producir en caso de que estos promotores no hicieran las cosas bien, creo que ni el Ayuntamiento ni los promotores se van a jugar el cocido y la responsabilidad política por hacer algo y beneficiar a otras personas. Y en tercer lugar, lo ha anticipado Martín, y es verdad, allá a partir del 2008 nos encontrábamos con que la gente no quería acceder a la vivienda de protección oficial en algunos casos y quedaban desiertas porque eran más caras algunas viviendas de protección oficial que algunas libres, que por las circunstancias del mercado se había invadido el mercado con muchísima vivienda libre que había tenido que ejecutar las entidades financieras y que se habían quedado, y te encontrabas con viviendas que en aquella época tenían hipotecas de 240, 250.000 euros que no se podía pagar por parte del
de la persona que la había adquirido, porque su situación también había devenido en peor fortuna, y esa misma vivienda, la de al lado, con los mismos metros cuadrados y pocas circunstancias diferentes, se estaba vendiendo en el Mercado Libre en 140 a 150.000 euros. Entonces, obviamente, nadie iba a entrar en una vivienda de protección oficial que te costaba 180, cuando en el Mercado Libre, en ese momento, hablo en localidades próximas a Logroño, Albelda, Alberite, tenías viviendas en 130. Hablo también a partir del año 2008. Estos números de ahora pues son total y absolutamente desfasados, porque hoy en día en Logroño creo que no habrá nada en el mercado y el nuevo, desde luego, por debajo de 300.000 euros. Creo que no haya nada. Con lo que vuelve a ser atractivo acceder a la vivienda de protección oficial, vuelve a ser interesante tener las bonificaciones, y sin perjuicio de que para eso están los tribunales o el defensor del pueblo para resolver, pues yo creo que nadie se habrá pillado los dedos. Enrique, yo no soy moderador, pero... ¿Pueden exigir que les digan cómo ha sido ese sorteo o no? No. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Martín, por mi experiencia también, que me he dedicado al tema de la vivienda, y he vendido viviendas de régimen especial y régimen general, como bien has dicho tú, cuando había muchísima vivienda en La Rioja, cuando se construían en Logroño más de 4.000 viviendas al año y las necesidades eran de 1.000. Entonces, pues bueno, pues había de libre, había protección oficial, había régimen especial. Yo creo que el procedimiento que ha seguido el ayuntamiento, y para mí lo que dicen los políticos de la oposición, me da igual, yo no tengo color político, es un totalmente demagogo. A ver, el ayuntamiento... Hay poco suelo, que ese es el problema fundamental, independientemente de los precios, etcétera. El ayuntamiento saca suelo a concurso, van los promotores particulares y compran ese suelo. Ese suelo es, como dice muy bien Martín, con un módulo y un precio, ¿vale? Entonces, filtro primero, requisitos que piden, los ingresos que tenga esa unidad familiar. Segundo, que no tengan otro piso, porque no pueden acceder. Tercero, lo que dice la Dirección General de Urbanismo, es decir, que hay varios procesos, y a partir de ahí una empresa privada, un constructor, puede vender, bien por riguroso orden de que le vengan a la promotora, o como han hecho en este caso, ir al IRBI, pedir las listas del IRBI y decir, a ver, por orden de la hoja del IRBI, pasármela para ver de estas personas quién reúne los requisitos de compra. Esto no lo puede comprar, yo no puedo comprarlo, tú imagino que tampoco y tú tampoco. Primero, porque tenemos piso. Segundo, porque nuestros ingresos son más. Luego, aquí, todo lo que sea volver loco a la gente y buscar el voto y decir, fíjate, lo han hecho bien. Han hecho cumpliendo toda la legalidad del mundo. Que quisiera ser, bueno, pues vamos a hacer un sorteo, pero no al lugar legalmente. El procedimiento Enrique, está... pero analízalo. Esta gente, por ejemplo, si se han presentado para esas viviendas, pongamos que hay 100, me lo estoy inventando, y han postulado 300, hay 200 personas a las que no les ha tocado. No, y muchas más ahora. Sí, estoy hablando en abstracto. Y esas 200 personas, pues son un nicho de posibles personas, pero escucha, enfadadas, y que a lo mejor no les gusta y les haces creer que se han hecho mal las cosas. Claro, pero en el IRBI tienen 2.400 personas en lista de espera. Claro. Bien, yo voy a ir un Estamos poquito... hablando de 100 viviendas. Yo voy a meter una variable. Lo que me he inventado los números. Yo voy a meter una variable. Primero, decías, María, ¿pueden hacer algo? No. Primero, si el promotor ha mirado que cumple las condiciones, está inscrito en el registro y luego el contrato lo ha firmado la Dirección General de Vivienda, ya está, no hay ningún Santo problema. Y bueno. Pero vamos a ver, si yo fuera promotor y hago una promoción de VPO, y yo tengo, imagínate, yo tengo una serie de compradores que efectivamente cumplen los requisitos, yo lo que haría sería seleccionar de esos compradores aquellos que tengan mejor poder adquisitivo, dentro del máximo de las 6 veces el IPREN. ¿Por qué? Porque ese comprador imagínate que viene una persona que gana un IPREN al año, es decir, 7.200 euros. Igual yo lo tengo como comprador, hago toda la documentación, tal, pero ese señor, alguien le va a tener que financiar el piso. Se lo van a financiar. Va a tener capacidad de pago. Igual yo estoy perdiendo el tiempo con ese comprador y tengo otro aquí que tiene los 6 IPREN y ya tiene capacidad de pago. La burbuja inmobiliaria, porque se dieron hipotecas a todo el mundo. No, vamos a ver, sí. Enrique, no me confundas una cosa con otra. Que sí. No me confundas, estamos hablando de vivienda, de VPO. También. Estamos hablando de esas listas, de los que están en esas listas. Yo, si fuera promotor,
y tal como está en La Rioja, que no me exige ninguna forma de sorteo, sino simplemente que cumplan la normativa, yo haría una preselección por capacidad de pago. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos perdiendo el tiempo con una persona que no le van a dar esa financiación, porque el piso, la hipoteca que yo tengo como promotor, se la tengo que trasladar a él, en buenas condiciones porque son de VPO. Sí, son muy buenas. Pero va a tener que tener una cuota suficiente que no supere el 30% de los ingresos para hacerlo frente. Pues imagínate que supera el 30% de los ingresos. Yo me iría a uno que tenga el 20%. Por supuesto. No, y es que además igual no tiene la capacidad de poner las cuotas que se pagan. No solamente además de eso. Entonces, yo no le quiero aquí sacar la cara al Partido Popular, que a mí me da igual. Yo lo que quiero es hablar la realidad y la legalidad. Los del PR y los del PSOE están levantando una liebre que no tiene sentido, y que digo, o no puede ser por, vamos a darle la duda del desconocimiento, o puede ser por maldad, por generar algo. Otra cosa es que el promotor sea público, que sea el IRBI o que sea el ayuntamiento. Ahí sí tiene que entrar el sorteo puro y duro y controlado. Pero en el privado está contemplado en la ley 2/2007 que no hay que tenerlo así. También, creo que queda claro. María, el problema es que el IRBI ha estado infrautilizado. Que no sabe, el IRBI, que uno piensa que entra en esas listas y que eso es aleatorio. O sea, no, pero en las listas tú puedes estar en las listas y no interesarte un piso en Valdegastea, igual te interesa en Avenida Burgos. En la zona. Entonces los promotores, lo que hacen es decir, a ver, yo tengo una promoción en Avenida Burgos, ¿quién se apunta? Y se apuntan, pero no todos los de las listas que están en el IRBI a lo mejor no quieren ir a Avenida Burgos. Pero anteriormente, yo te hablo ya de hace muchos años, tú entrabas en esas listas y te podía tocar en Valdegastea. No, pero eso eran las promociones municipales, directamente. Sí, el IRBI sorteaba en el salón de actos. En el salón de actos de la ayuntamiento. En el salón de actos de la ayuntamiento. Ahora a lo mejor la gente piensa que es igual. No. Claro. Cuando el promotor era el IRBI, como bien ha dicho Martín, los sorteos se hacían en el salón de actos del Ayuntamiento de Logroño y se sacaban bolas. Y te daban luego la llave, en plan. Te daban la llave, pero cuando hacía el IRBI de promotor, no cuando hace un promotor privado de promotor. Es diferente. Yo soy promotor privado y, como bien dice Martín, prefiero buscar a la gente que luego, porque no va a ser que venda un piso y luego le rechacen el préstamo y no se lo pueda vender. No, y lo que hemos dicho, si al final hay que pagar un 20% antes de escriturar, tienes que tener el dinero. Justo el IPREM tiene que tener una bolsa en los precios de mercado de 20, 25. Que no hagan demagogia a los políticos de la oposición, que esto no tiene recorrido ninguno. Por eso yo, promotor, seleccionaría previamente dentro de las condiciones que marca la ley, dentro de las condiciones. Son una excepción, el IRBI, evidentemente. María, si el IRBI construye, si el IRBI es promotor, entonces hay sorteo. Entonces hay sorteo. Vale. Si es un promotor privado, vende a quien quiera, como vendí yo en su momento. Hice una lista, puse un anuncio y se me apuntaron lo que dice Martín, 200, y tenía 56. Pues lo que dice Martín, ¿quién es el que tiene mejor poder adquisitivo para que el Ministerio de la Vivienda de La Rioja no le rechacen la hipoteca? Pues este. Venga, pues ha quedado claro. Vamos con otro asunto. Vamos a ver el resumen de ayer de esas manifestaciones, de esa nueva tractorada en Logroño, y hablamos de ello. Algunos se piensa que los productos vienen del supermercado en vez de la tierra. Hemos llegado a un punto en el que importa más los papeles que los animales o los productos a los que comercializamos, y no puede ser, esto tiene que acabar. Lo que cambio de siglo, hablo de Rioja de vino, empezaron a venir las grandes multinacionales de fuera, grupos de inversión, y vamos, ¿qué te voy a contar que no sepáis? Nos están arruinando de tal forma, se están haciendo con un montón de tierra porque el agricultor ya no puede comprar. No nos llega, es que no nos llega, todo sube, la vida sube, los productos suben. ¿Cómo quieres que aguantemos con esta estructura que tenemos? Muy difícil. Muy mal, muy mal, muy mal. Yo, mira, si hubiese dedicado a otra cosa, cuanto mejor. Y era un buen profesional de ascensores, montador de ascensores, bueno. Lo que queremos son hechos, porque este sector se va a la mierda en poco. Se está acabando con todos los cultivos que tenemos en La Rioja.
Estamos perdiendo activos, cada año somos menos. 124 agricultores profesionales este año, menos que el año pasado, y ya somos menos de 3.700. No nos escucha nadie. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y el secretario general del partido. El Partido Popular de La Rioja va a estar siempre con todos vosotros, porque lleváis razón y porque os queremos de corazón. ¡Gracias! Desde Izquierda Unida venimos apoyando tantas reivindicaciones como que nuestro grupo en Europa ha conseguido. Desde Vox tenemos muy claras cuáles son vuestras reivindicaciones. Están en contra de la PAC, pero luego sus eurodiputados en Europa se dedican a votar en contra de los intereses del campo riojano. ¡Viva España y viva La Rioja! Lo que queremos es una puñetera vez hechos y queremos que los 4 partidos políticos que aquí nos representan lleguen a un acuerdo y se tomen medidas. Lamentar que no haya tenido a bien salir la consejera de Agricultura, que la tenemos ahí adentro. También lamentar que no haya querido salir el propio presidente del Gobierno de La Rioja. Echamos tanto de menos que la unión que tiene el campo y la ganadería la tendrían los políticos. Como dice nuestro lema, estamos hasta los mismísimos. Venga, Enrique, un resumen de esto que sucedió ayer y lo que vemos. Hacen un llamamiento a los políticos que dicen que no les escuchan. No les escuchan, no les escuchan en ningún momento. Esto es una puñetera vergüenza. La Rioja es una región principalmente agrícola. Nuestros agricultores tenemos que defender lo nuestro, y los consumidores tenemos que defender también la calidad de los productos de La Rioja, del campo o de la caballa animal, y entonces no podemos tener a estas personas que una patata o una cebolla o un pepino, lo que sea, les cuesta un dinero, que les han complicado la Unión Europea con papeles y tienen que estar días, burocracia, etcétera. Entonces, lo primero, lo que no puede ser, y voy a llevar un ejemplo que me ocurre a mí en la cesta de la compra. A mí me gustan las patatas. El otro día compré una bolsa de patatas, que casi lo entendemos, de Santo Domingo. El kilo de la patata de Santo Domingo me costó 1,72 el kilo. De Santo Domingo de la Calzada, de La Rioja, tal. Compro unas de Marruecos a 0,70. Y unas que vienen del Mercosur, que les quitan el 32% de aranceles, van a estar a 0,20. Con los pesticidas que utilizan allí, que no dejan aquí. Entonces, no puede ser, no podemos. Estamos viendo al tranco los aranceles del 20, el 30, el 40, y aquí vamos a facilitar entrar productos que no reúnen las condiciones que tienen los de aquí, y vamos a dejar, porque claro, la economía de cada uno es la economía de cada uno. Entonces, pon aranceles a los productos de fuera, no quites el 35% que tienen y compiten en las mismas condiciones con los productos de La Rioja o de España. Creo que están dejados de la mano de Dios. Creo que esto se lleva, hace 26 años que se lleva el tema, que no es de ahora, lo han aprobado ahora. Yo creo que es necesario que apoyemos el producto de La Rioja, el producto de España. Yo hago un llamamiento a la ciudadanía riojana y española a comprar productos de aquí, aparte que son mejores. No tengo ninguna duda que las patatas de Santo Domingo son mejores que las patatas de Marruecos. Y otra cosa, somos el segundo país que más fitosanitarios vende a Mercosur. Estamos vendiendo fitosanitarios de Mercosur que no nos admiten aquí. Los de Mercosur van a coger esos fitosanitarios, se lo van a echar a las patatas y nos van a abrir esas patatas con productos que aquí no podemos echar, más baratas, y nos van a envenenar. O sea, que es que encima vamos a comer peor. Y no te digo la carne, esos chuletones, esas chuletas, esa carne que tenemos que aquí, que en unas condiciones, fíjate Argentina. Nos va a venir la carne en contenedores, que nos va a salir qué carne, en qué condiciones, pero claro, la gente va a ir. Esto, el kilo a 2,20, la Rioja a 7. Vamos, esto lo deben de tirar para atrás. Y si no, los ciudadanos de España, de La Rioja, lo tenemos que tirar para atrás. Y si no, que monten cooperativas los agricultores y los ganaderos y que vendan ellos los productos, porque si no se van a hacer puñetas. Aquí nos resulta muy fácil empatizar con los agricultores y con los ganaderos. Obviamente, como ha dicho Enrique, somos una comunidad autónoma muy agrícola y muy ganadera. Y todos tenemos a alguien en nuestro entorno que está dedicado a ello. Mi familia era
agricultora, pero de la época. Mi abuelo Simón y mi abuela Pilar eran los agricultores de huerta y ganaderos de una vaca, unas gallinas y a veces hasta un cerdo. Y gente que trabajaba, que el otro día lo hablaba con mi madrina, con mi tía, digo, es que nosotros no podíamos matar la vaca para comérnosla, porque la vaca nos daba leche y la vaca la utilizábamos para el campo. Claro. Nosotros la vaca la utilizábamos para la trilla, la vaca se utilizaba para arar los campos, no teníamos, vamos, un tractor en aquel. Yo de niño que he ido al campo con mi abuelo, teníamos auténticas situaciones rudimentarias. Entonces, para nosotros es muy fácil empatizar con los agricultores y ganaderos. Los políticos yo creo que viven en un mundo paralelo, todos en general, todos. Me da igual la ideología, es decir, y ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión en esta mesa y en otros contextos, pero algunas circunstancias como las que se producen aquí en La Rioja son kafkianas, es decir, tenemos a unos políticos que están defendiendo en Europa una cosa y luego vienen aquí y nadie les patea la cabeza, que es algo que no entendería. En un Estados Unidos, ese senador, ese diputado que está defendiendo en el Congreso, a las siguientes elecciones lo fulminan y no puede volverse a presentar. Ayer, pues mira, Beatriz Arraiz hizo una cosa muy buena y es que salió y se enfrentó a los agricultores. Desagradable cuando tienes un gobierno que está defendiendo lo que está defendiendo, pero tuvo un par de narices como delegada del gobierno y se enfrentó a ellos. Salieron el resto de los partidos políticos. Yo entiendo que estás en un pleno del Parlamento y todo eso, pero yo creo que nuestro presidente tenía que haber salido y haber sustituido a Cristina Maiso y haber dado la cara. Yo creo que tenía que haberlo hecho. Tendría que haber justificado la postura del Partido Popular en Europa y por qué cambia en un sitio o en otro. O enfrentarse a su propio partido si tiene que hacerlo. Porque aquí somos ganaderos, somos agricultores. Aquí hay que defender lo que tenemos. Lo nuestro. Y bueno, pues la postura del secretario general del Partido Socialista, pues bueno, voy a defenderte, pues te abuchean. A Maiso, pues abuchean. A la Izquierda Unida, pues le dijeron de todo menos simpática. Y Juan Alda, el de pues salió con la bandera y pues oye, estaba en un entorno muy agradable. Claro. Estaba en un entorno muy agradable. Con lo que yo creo que los políticos tendrían que dar la cara. Pero en Bruselas votan juntos PSOE y PP, ¿sabes? Por eso, a eso me refiero. Sí, y tenemos una eurodiputada también. Salieron, que fue importante que saliesen. Echaban en falta a la consejera y al presidente comunal. La reivindicación de los agricultores y ganaderos yo creo que es una de las que más sentido y más derecho tiene que la hagan, ¿no? En España siempre hay una serie de sectores estratégicos que el gobierno no deja que se interpongan otros gobiernos, como puede ser telecomunicaciones, puede ser defensa, salud, red eléctrica. Bueno, pues el sector primario, el sector agrícola y ganadero, tenía que ser uno de esos sectores estratégicos que no debieran de depender de terceros países, porque hay 49 millones de personas que dependemos de eso, que tenemos que comer de eso. Está bien que Mercosur sea un mercado, es un mercado amplio, de 700 millones de personas. Bien, está bien, eso está bueno, porque eso supone que tenemos un mercado de 700 millones de personas, pero ¿qué ocurre? Que la agricultura y la ganadería es la moneda de cambio para otros sectores, llámese automovilismo, maquinaria o farmacéuticas. Sí. Y eso es lo que no puede ser. Dicen que han puesto unas cláusulas de garantía, creo que les llaman así, en el cual de salvaguarda en el cual si la importación sube por el 5% la van a cerrar, y si el precio de los productos agrícolas baja del 5% la van a cerrar. Bueno, han dicho los miembros de Mercosur que no la van a aplicar. Lo han rechazado. Que no es que la han rechazado, es que han dicho no la vamos a aplicar. No. ¿Por qué no la vamos a aplicar? Porque Europa, el Parlamento, la habéis añadido después de la firma, es decir, un poco para contentar una adenda. La han añadido posterior. Vale. Es decir, un desastre. Hay un tema que lo hemos comentado así por encima y es, claro, no podemos competir con una mano de obra mucho más barata que la nuestra, efectivamente, pero bueno, eso ya es mercado. Pero a mí lo que realmente me preocupa son los productos fitosanitarios. Los productos fitosanitarios tienen todos primero, hay algunos que están legalizados, otros que están ilegalizados. No sabemos qué productos fitosanitarios echan en esos países, y luego están los plazos de aplicación. Es decir, que aunque un producto fitosanitario esté autorizado, tiene un periodo de aplicación. Me explico. Yo me acuerdo cuando estudié, yo soy ingeniero técnico agrícola, aunque no lo parezca,
porque no he ejercido nunca, pero mi asignatura favorita era la fitopatología, ¿no? Y yo a mi padre en la huerta le enseñé las diferentes toxicidades de los productos y los diferentes plazos de aplicación, de tal manera que la alubia verde, la borraja, los pepinillos que nosotros comíamos, no le había echado el producto X el día anterior, sino 10-15 días antes, que era lo que es el periodo de aplicación, ¿no? Lo mismo pasa con los animales, que ahora está prohibido en España, con el clenbuterol, es decir, ese producto para engordar los animales, que cuando se hacía, los agricultores que tenían que dejarlo unos días antes de llevarlo a matadero, no lo dejaban algunos porque perdían peso, iban... Pero claro, la vaca que nos venga de donde sea de Argentina van a tener no esos pasa controles. ¿Quién hace esos controles? Yo cuando voy, hablabas antes de las patatas y todo esto, yo cuando voy al supermercado, a mí me gusta la alubia verde. Yo compro solo alubia verde del país. Y realmente es complicado encontrar, porque todas de Marruecos. Yo no quiero comer alubia verde de Marruecos, no porque le tenga manía a Marruecos ni le deje de tener, sino porque yo no sé qué producto fitosanitario le han echado a la alubia verde antes de cogerla, y a lo mejor me estoy comiendo la vaina y me estoy comiendo un montón de toxinas que luego van a ir a mis riñones. Entonces, para mí, si la Unión... Acabo, Enrique. Si la Unión Europea nos ha puesto a los agricultores y ganaderos una serie de límites a los fitosanitarios por el bienestar de la población de la Unión Europea, ¿por qué no la van a controlar a los que vengan de fuera? ¿Qué quiere decir? ¿Que si nos envenenamos con los de venga de fuera les va a dar igual? ¿Porque van a vender más automóviles? Pues no, pues tienen que poner los mismos límites y entonces hablaremos. Claro, entonces, las cláusulas espejo, que es como las cláusulas espejo, que tampoco van a funcionar. Escucha, primero, que no engañen a los agricultores. Las cláusulas de salvaguarda no son aplicables porque el acuerdo ya estaba aprobado y porque has dicho tú que tampoco nos van a aceptar los países de Mercosur, Brasil, Uruguay, Argentina, etcétera. Segundo, ¿sabes cuántos contenedores analizan cuando vengan de Argentina? Por ejemplo, 1 millón de contenedores con carne, el 0,008. Los otros no los miran. Con lo cual, y si imagínate, viene algo con una muestra tan pequeña. ¿Pasa droga en España? Sí. Si no controlan ni la droga que pasa, si la cocaína pasa por algún sitio, ¿cómo no van a entrar productos? Yo no me fío. O sea, nos quieren matar, en los trenes ya nos quieren matar con la comida. Una cosa, ¿te permitiría a la Unión Europea comprar automóviles de esos países que no trajeran el cinturón de seguridad? ¿Verdad que no? Por ejemplo, que eso es obligatorio para la seguridad. El cinturón, simplemente, no pueden venir sin cinturón. Pues lo mismo con la agricultura y la ganadería. Lo mismo. No pueden venir sin esos controles. Y no olvidarse, Martín, que el 20% del PIB en La Rioja es de la agricultura, de la ganadería y de la industria con el enoturismo, relacionado con el turismo. Con lo cual, si son 10.000 millones de euros lo que es el PIB en La Rioja, 2.000 y pico millones son de agricultura, ganadería, enoturismo. Cuidado. Cuidado, que nos estamos metiendo con un sector muy fuerte para la agricultura, para la industria. Exactamente. A ver si nos escuchan entre todos, como dices. Yo es que, chico, ya no sé qué decir. Tenemos que estoy preocupado. pero 10 segundos solamente. ¿Dónde va a acabar Gabriel Rufián? En Cataluña. Ahí va a acabar, que es donde empezó y de donde no debería salir. Dijo que iba a estar 10 días, pero va a acabar en la calle, porque no lo quieren ni los de su partido. Escucha, yo que vino para 4 días y ahora tiene que estar 40 años en España. Yo creo que acaba de acabar en el paro, en las listas del paro. De todas maneras, si las alianzas de izquierdas no tiene mejor opción que elegir a Rufián como su líder, pues yo, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor no se merecen otra cosa que lo que le está demostrando los resultados dice electorales. Que apoyo político, a ver si nos lo pueden poner y con eso ya nos vamos. Dice que no tiene apoyo político, pero que tiene apoyo popular. Vamos a escucharlo. Un segundo. ¿Todos los aparatos de los partidos me van a dar? Pues llevo 10 años en esto, ya sé cómo funciona, pero es que es lo que hay y creo que quizá tengo un 0% de apoyo político. Quiero creer que tengo un porcentaje mucho más alto de apoyo popular.
hasta dónde llegamos. Eso se llama chulería. ¿Sabes cómo se llama su eslogan que me he enterado esta mañana? Un paso al frente. Un paso al frente, sí. El de las alianzas en las nuevas izquierdas, que de nuevas, digan lo que te digo yo, son viejunos de izquierdas. Venga, pues hablaremos de ello, porque nos queda mucho de cara a las elecciones generales. Gracias, un placer. Vale, un placer. buenas noches. Venga, buenas noches. Les dejamos ya con Mayores en Acción. Adiós, buenas noches.